Ahí sí. Bien. Dice ahí en la clase que nos toca ver hoy día, alcanzando a los cristianos nominales. ¿Ya? ¿Qué son los cristianos nominales? Bueno, lo vamos a ir viendo. Y a lo mejor a medida que vamos pasando la materia, a lo mejor usted los va a identificar. ¿Ya? Ahí hay muchas manos levantadas. ¿Ya? Eh, ¿Por qué puse ese videito atrás? Porque incluso son gente que muchas veces están participando en las congregaciones, ¿ya? Y se les llama de esta forma. Vamos a ver de dónde viene este término, cuáles son sus tendencias, de dónde se originó, ¿ya? Y por qué hasta el día de hoy existen dentro de las congregaciones, ¿ya? Definiendo a cristianos nominales. Dice, son personas que se asocian con el cristianismo, pero que no se adhieren a la creencia cristiana, a la fe y a la doctrina de Cristo. ¿Ya? Este es más o menos una definición bien básica de lo que tiene que ver con el cristianismo nominal. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características de estos cristianos nominales? Primero arriba dice no afiliado. ¿Qué significa? Algunas estadísticas usan el criterio de feligrese o membresía, ¿ya? Hablando en este concepto de la membresía en una iglesia local, en una congregación local, ¿ya? Los cristianos nominales entonces son aquellos que se identifican como cristianos en las encuestas o en las conversaciones, ¿ya? No, yo soy cristiano, no, yo voy a la iglesia, ¿ya? O voy a cierta denominación o pertenezco a cierto rubro del cristianismo, ¿ya? Pero ellos no tienen un vínculo con una comunidad o una institución cristiana. Se dicen que son cristianos, pero no tienen un vínculo, no son miembros de alguna iglesia local, ¿ya? Si bien esta perspectiva tiende a formas de fe cristiana fuera de una iglesia institucional, pasa por alto las posibilidades discrepancias entre identidad cristiana y compromiso dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo me puedo considerar cristiano. Hoy en día, hermano, abundan personas que se dicen cristianas, pero en sí no están comprometidos dentro de una iglesia local, no están comprometidos dentro de una comunidad cristiana, ¿ya? Eh, y bíblicamente, queridos hermanos, no existe el cristiano independiente, ¿ya? No existe el cristiano fuera del cuerpo de Cristo, como iglesia, como comunidad. Sabemos que nosotros somos parte del cuerpo de esta iglesia universal, el cuerpo de Cristo, pero nos desarrollamos, crecemos, nos desenvolvemos dentro de una congregación o de una comunidad local o dentro de una iglesia local, ¿ya? Entonces, estos cristianos nominales no están afiliados a ninguna congregación, por llamarle de alguna forma. No son parte de una comunidad, no hacen hermandad, no se congregan, pero cuando usted conversa con ellos dicen, somos cristianos, yo soy del cuerpo de Cristo, yo aquí, yo allá, ¿ya? Pero esta es la primera definición de estos cristianos nominales. Dos, no asisten regularmente a la iglesia o no se congregan regularmente. Dice, los estudios socio-religiosos a menudo usan este criterio de asistencia a la iglesia para distinguir entre cristianos nominales y practicantes. Normalmente la línea entre estas dos categorías se traza en una vez al mes como media, ¿ya? Ese es más o menos el porcentaje, ¿ya? Evidentemente, esta perspectiva es limitada porque el compromiso de la fe cristiana implica mucho más que asistir a los actos religiosos, ¿ya? Recuerden que esta información está basada en una investigación, ya allá en Estados Unidos, y que para poder ir diferenciando y poder ir encajonando, ¿cierto?, a aquellos cristianos, que es el tema que nos toca hoy día de los nominales. Y aquí nos está diciendo que más allá de estar comprometidos, ¿cierto?, con una fe, ¿ya?
o de asistir a los actos religiosos, o sea, un casamiento, un bautismo o un funeral, ¿ya? Que son regularmente son los cristianos nominales quienes asisten a ello. Los cristianos, podríamos decir, evangélicos, del evangelio, procedientes del evangelio, ellos no solamente asisten a estos actos religiosos, sino que regularmente se están congregando en una iglesia local. Son parte de una familia local, son parte de una congregación, son parte de una comunidad, conocen al que se sienta al lado, conoce su pastor, conoce, ¿cierto?, los diferentes eventos que hay en la comunidad cristiana. Distinto es a un cristiano nominal que no conoce, ¿cierto?, lo que pasa o lo que se vive dentro de una comunidad local o de una iglesia local, ¿ya? Tercero, estos cristianos nominales, y lo hablábamos anteriormente en la conversión, no son convertidos, ¿ya? No han tenido una conversión genuina, no han tenido un arrepentimiento genuino, ¿ya? No han nacido de nuevo, como dice ahí, ¿ya? No han nacido de nuevo. ¿Ok? En los círculos evangélicos es un criterio clásico. Dicho ilustrativamente, si la persona no ha entrado al prisco como es debido, no pertenece al rebaño. El prisco es el lugar donde se guardan, ¿cierto?, las ovejas, ¿ya? El lugar de protección, donde está ahí cubierto, ¿cierto?, para resguardarlo de los lobos, resguardarlo de los zorros, ¿cierto?, del peligro, ¿ya? Entonces dice, si la persona no ha entrado al prisco como es debido, no pertenece al rebaño, aunque puede que vaya muy a menudo a la iglesia y se comporte mayormente como un cristiano, ¿ya? Ahí empezamos a nosotros a visualizar, ¿cierto?, a estos cristianos nominales, ¿ya? Están ahí, ¿cierto? Algunos participan regularmente, otros no, pero los que participan pueden estar en la congregación, pero no son parte, como dice ahí, del aprisco, no son parte porque no han tenido parte, porque no han nacido de nuevo y por ende no se han convertido al cristianismo, ¿ya? Esta perspectiva lleva a un discurso de verdaderos cristianos o versus cristianos nominales. Ahí se hace la diferencia, que a veces va tan lejos como suponer que los cristianos nominales en realidad no son en absoluto cristianos. Cuando la conversión se define de forma evangélica, o sea, basado en el evangelio, este discurso crea la impresión de que verdadero es igual a evangélico, dejando el resto de la población cristiana como nominal, necesitada de conversión. Entonces ahí también no podemos hacer una definición. Nosotros, que hemos tenido el nuevo nacimiento, somos cristianos evangélicos, ¿ok? Ese podríamos llamarle una denominación, ¿ya? Y los que se dicen ser cristianos, pero no han tenido un nuevo nacimiento, o sea, podríamos decir, son simpatizantes de una religión, de una congregación, y van por simpatía, porque me agrada, porque no tengo nada que hacer, porque me caen bien los que están ahí, porque tengo mis amigos ahí. Ellos son cristianos nominales, no han tenido una conversión, un encuentro con el Señor, ¿ya? Dice, también está el riesgo de una actitud excluyente hacia otra forma de expresión de la fe cristiana, ¿ya? Por eso que esto tenemos que, obviamente que estos temas, hermano, no se pueden decir abiertamente en un sermón, en una predicación. Por eso que es importante el estudio, ¿ya? Y el paso 4 tiene mucho que ver con esto, hermano, ¿ya? ¿Por qué? Porque los cristianos nominales no están comprometidos con el discipulado,
¿ya? Ellos no ellos les interesa congregar, o sea, participar en una comunidad cristiana, cantan, hacen, ofrendan, podríamos decir, hacen sus rituales, pero a la hora de comprometerse con un discipulado, con un estudio de la palabra, no, eso ellos no tienen tiempo, no, eso no es para mí, ¿ya? Algunos autores evangélicos describen la nominalidad en términos de superficialidad, un cristiano superficial, de confesión cristiana y filiación a una iglesia sin discipulado cristiano. Ahí también tenemos otro grupo. O sea, para poder ir recapitulando, tenemos cristianos que se dicen ser cristianos, pero no van nunca a la iglesia. Ellos en encuesta, en el cense, cuando pasa, ¿cierto?, el encuestador, ¿qué religión es? No, es cristiana, ¿ya? Pero no han ido nunca a la iglesia. Tenemos otro grupo, ¿cierto?, de cristianos nominales, que ellos se dicen ser cristianos, pero van solamente a ciertas ceremonias a la iglesia, a un bautismo, a un casamiento, a un funeral, o alguna presentación, alguien lo invitó porque van a galardonar, entregar diploma, ¿ya? Ellos van. Hay otros cristianos, que es lo que nos estamos refiriendo ahora, que participan en la congregación, pero no han tenido una conversión, ¿ya? Cristianos nominales, no han tenido una conversión, no han nacido de nuevo. Y también tenemos una evidencia de aquellos cristianos nominales que asisten a la iglesia, son parte de una comunidad, cantan, como les dije anteriormente, incluso podríamos poner en algunos casos extremos, son parte del liderazgo de alguna iglesia, pero a la hora de comprometerse a crecer en el conocimiento del evangelio, no, ellos para eso no tienen tiempo, ¿ya? Dice ahí, contrario al precedente, no niega que los nominales pueden ser cristianos reales, que hayan obtenido la salvación. Su énfasis está, en cambio, en el crecimiento espiritual y un compromiso de vivir la fe propia a diario. Si usted le pregunta a estos cristianos si tienen la salvación, por supuesto que le van a decir que sí. Si usted les pregunta, ¿ustedes hicieron la confesión de fe? Por supuesto que le van a decir que sí, porque en algún sentido la hicieron, ¿ya? Pero recuerden que la confesión de fe no salva a nadie, ¿ya? Ese es un acto que uno hace, pero lo puede hacer de la boca hacia afuera. Pero no hay una conversión, no hay un acto genuino, un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque el que se arrepiente genuinamente va a tener un cambio y va a querer crecer espiritualmente y va a querer, ¿cierto?, conocer más de este Dios que le salvó, de este Dios que dio su vida por él y de este Dios que se ve reflejado en el vivir por fe diariamente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos algunas cualidades de estos cristianos nominales, ¿ya? Ahora, con esta información ya podríamos definir, ¿cierto? A lo mejor alguno de ustedes conoce a alguno o no conoce a nadie, ¿cierto? Pero ya podríamos definir, ¿cierto? ¿Qué son los cristianos nominales? Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene este término? ¿Ya? Orígenes del nominalismo. Bueno, y aquí entramos, hermano, un poco a los factores filosóficos, ¿ya? A todo lo que tiene que ver con la filosofía. Y en el siglo XVIII, ¿ya? Donde surgió, recuerden que los que a lo mejor en algún momento, los que fueron a la universidad, instituto bíblico, y en algún momento pasan estas materias, ¿cierto? Los filósofos. Y dentro de la filosofía tenemos el iluminismo, ¿ya? Para poder entender este término de nominalismo,
tenemos que ver también de dónde surge y cómo se mete dentro del pensamiento humano y cómo también traspasa, ¿cierto?, las barreras religiosas y las barreras, ¿cierto?, del ámbito cristiano, ¿ya? El iluminismo, queridos hermanos, esto surgió, como decía anteriormente, a la mitad del siglo XVIII. Y ese en el siglo XVIII se conoció como el siglo de las luces, donde asomaron muchos filósofos de este movimiento con el objetivo, queridos hermanos, de crear conciencia, mire, por la propia razón. Y esta conciencia lleva a la confianza, a la libertad, ¿ya? A la dignidad, a la autonomía y la felicidad del hombre. ¿No le encuentra un poquito sentido a lo que hoy día estamos viviendo a cabalidad? Los pensadores del iluminismo establecían que la razón humana podía construir una mejor sociedad sin desigualdades y garantizando los derechos individuales que cada individuo, como también desarrollar la educación, política y administración de un país. Nosotros sabemos que el hombre en sí, por su naturaleza, nace caído, nace errado, nace, ¿cierto?, desconectado con Dios. Entonces, por mucho que pueda estar influenciado por esta filosofía, ¿ya?, de libertad, de confianza, de autonomía, de felicidad, que ese es el criterio, ¿cierto?, de esto, sabemos nosotros que sin la intervención de Dios en el ser humano, haciendo una incircuncisión en el corazón, esto quiere decir en lo espiritual del hombre, el hombre no puede ser bueno, no puede obtener la felicidad. ¿Ok? ¿Cuáles son las ideas del iluminismo? Combatir la ignorancia, mire, y el fanatismo religioso. ¿Qué es lo que pasa hoy día con estos cristianos nominales? No, sí, no hay que congregarse tanto, ¿o no? ¿Cierto? Por eso, por eso estamos viendo de dónde vienen estos pensamientos de cristianos que están dentro de las congregaciones, pero son en este ámbito nominales. No, ¿para qué estudiar? Si a mí me basta con solamente el día domingo, escuchar un trocito de la palabra, nomás no, y ahí nomás, ¿ya? Entonces, no, ¿para qué tan fanático? ¿Para qué estar todos los días? ¿O para qué? No, entonces, estos cristianos nominales tienen ese pensamiento, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos, ¿cierto?, algunos pensadores, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, ¿ya?, que son los creadores de esto que tiene que ver con el iluminismo, ¿ya? También otra origen, el pluralismo, ¿ya? El pluralismo también dio origen a este término del nominalismo. ¿Y qué es casi parecido al iluminismo? Pero solamente toca en los campos de la actividad humana a todos los órdenes de la vida, ¿ya? Ahí tenemos el ámbito político, el ámbito social, el ámbito cultural, el étnico, el racial y obviamente el religioso, ¿ya? Y ahí también nacen otros conceptos de pluralidad y tolerancia, ¿ya? Y también podemos, si esto, hermano, esto que tiene que ver con el pluralismo que influyó en este término, en las iglesias muchas veces también hablamos eh, eh, de ser tolerantes, ¿cierto? Hay algunos, los nominales siempre tratan de sacar los textos fuera de contexto, ¿ya? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿cierto? Pero sabemos que la parte B del texto que Pablo le decía a los romanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, si hemos sido convertidos al cristianismo, y Pablo dice, no, de ninguna manera, dice, ¿cómo vamos a nuevamente caer en el pecado si hemos muerto en el pecado? ¿Ok? Entonces, los nominales no. Hagamos nomás, hay que ser tolerante,
¿ya? Hay que ser tolerante con algunas cosas. Cuando sabemos que realmente en la vida cristiana son cosas, son cambios radicales en cada uno de nosotros, ¿ya? Antes éramos del pecado, éramos señores o el pecado se enseñoreaba de nosotros. Hoy somos libres para el pecado. Y aunque vamos a seguir pecando, ¿ya? Pero ya no somos esclavos del pecado porque Cristo nos hizo libres. Ese es el pensamiento y la convicción del verdadero cristiano evangélico, ¿ya? Y por último, querido hermano, otro factor filosófico, el materialismo. Ahí, ¿cierto? Hay mucho que introducirse ahí. Yo solamente estoy dando una pincelada de dónde salió este término, ¿cierto? Y cómo esto también se ha introducido en la cotidianidad de la vida como iglesia, como comunidad, ¿ya? Como cuerpo de Cristo. Y que ha hecho tanto daño, retroceso en el crecimiento, y muchas congregaciones, muchas comunidades cristianas han adoptado estas filosofías, ¿ya? Creyendo que siendo coherentes o siendo tolerantes con esta filosofía, importando más el número, ¿cierto?, de feligreses, como lo decíamos al principio, que la calidad de los feligreses, ¿cierto?, en ciertas comunidades. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros, querido hermano, tenemos que estar con la ayuda del Señor, teniendo el espíritu de discernimiento para poder discernir a aquellos cristianos. También hay otros orígenes sociológicos. La sociedad no ha implantado estas cosas. Hoy día vemos dentro de las comunidades cristianas el ecumenismo, ¿ya? Yo creo que a lo mejor eso sí lo han escuchado, ¿ya? Donde no importa si todos vamos para el cielo. No importa de qué denominación eres o entre comillas, cuál es tu doctrina. No, si todos servimos al mismo Dios, ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. No todos servimos al mismo Dios. ¿Ok? Por mucho que nos puedan decir. La urbanización también ha influenciado, la movilidad también ha influenciado en este sentido, ¿ya? Hoy día ya tenemos de todo. Hoy día los cristianos ya no son, entre comillas, pueden acceder a todo ámbito, ¿cierto? A cualquier añadidura, cualquier acción que le pueda llevar a obtener sus ganancias, ¿ya? Para poder obtener nuestra casa, nuestro autito, que nuestros hijos estén estudiando, pero muchas veces, querido hermano, el cristiano nominal ve estas situaciones bajo su esfuerzo, ¿ya? Cuando el cristiano evangélico, todo lo que esto obtiene lo ve bajo la gracia y la misericordia y la provisión de Dios. Sabiendo, sí, que hay un trabajo detrás de ese esfuerzo, obviamente, pero nosotros sabemos que todo viene de parte del Señor, ¿ya? Todo lo que podamos obtener viene de parte del Señor. El cristiano nominal no, él lo ve bajo su esfuerzo, ¿ya? El ministerio a cristianos nominales. ¿Por qué necesitamos, hermanos, conocer? Porque ellos le dicen, este es un breve, un resumen de esto que tiene que ver con los nominales. ¿Saben por qué? Porque estas personas, estos cristianos, también tienen conocimiento, ¿cierto?, cristiano. Muchos de ellos se conocen la Biblia de tapa a tapa, ¿ya? Y ellos también utilizan ese conocimiento, como le decía anteriormente, para afianzar su manera de comportarse, su manera
de ver el cristianismo, ¿ya? Ellos tienen vestigios de la verdad. ¿Por qué llamamos vestigio? Porque no conocen toda la verdad. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la verdad bíblica. Ellos tienen vestigios, conocen algunos textos bíblicos que les sirven para comportarse de esa manera. ¿Ok? ¿Tienen conocimiento de doctrina? Sí, también los cristianos nominales tienen conocimiento de doctrina. ¿Ya? Y siempre se están insatisfechos con su situación. ¿Ya? Siempre están insatisfechos. ¿Ya? Para eso, querido hermano, para poder combatir dentro de la comunidad cristiana, la iglesia tiene que renovarse. ¿Renovarse en qué? En comprometerse de volver al estándar. ¿Pero cuál es el estándar? Bueno, el estándar bíblico, pues, querido hermano. ¿Ya? Hoy día las iglesias, como le decía anteriormente, están más preocupadas de hacer eventos, de hacer cosas para que vengan la gente, ¿cierto? Para reunir gente, para reunir número, pero muchas congregaciones no están comprometidas para volver al estándar bíblico, ¿ya? A lo que Dios determinó cómo debería ser una comunidad cristiana. Y estos cambios, querido hermano, y esta renovación parte con arrepentimiento y cambios estructurales. O sea, la iglesia necesita arrepentirse por los malos hábitos y las malas acciones que ha venido cometiendo con respecto a la evangelización. Recuerden que hoy día, ¿cuál es la predicación de evangélico o evangelística que se predica? No, ven al Señor y el Señor te va a sanar, ven al Señor y todos tus problemas se te van a acabar, ven al Señor. Y empezamos, como decimos en el buen chileno, a vender la pomada. ¿Ya? Y de eso la iglesia tiene que arrepentirse. Y para eso tiene que tener cambios estructurales en su estructura. Por eso que necesitamos volver al estándar bíblico, lo que el Señor quiso o cómo Dios implementó en la palabra, cómo debería construirse la iglesia. Fundamentos sólidos. ¿Cuáles son los fundamentos sólidos? Bueno, la palabra del Señor. ¿Ya? Énfasis en el ministerio de la palabra. ¿Ya? Como la otra vez les dije yo, ¿cuál es el éxito de una congregación? ¿Cuál es el éxito de un ministerio? ¿Cuál es el éxito de una iglesia? Bueno, la genuina predicación de la palabra del Señor. Ese es el éxito de una congregación, a los ojos de Dios. ¿Ya? A los ojos de los hombres el éxito puede estar en el número, puede estar en el tamaño de la congregación, puede estar en los implementos tecnológicos que a lo mejor adquieren, pero ante los ojos de Dios, el éxito de una iglesia está en el énfasis de predicar bien la sana doctrina de la palabra del Señor. Ahí está el éxito de una congregación. También énfasis en la oración, pasión por los perdidos, liderazgo comprometido, que el liderazgo, los que están en el liderazgo, los que están ahí arriba, ¿cierto? Estén comprometidos con hacer cambios, que estén comprometidos con la palabra, estén comprometidos, ¿cierto? A volver, como la Biblia lo dice, aquí dice volver al estándar, ¿cierto? Pero si hablamos bíblicamente, como dice la palabra, volver a las sendas antiguas, ¿ya? Volver a los rudimentos, a lo esencial de la palabra del Señor, del cristianismo. ¿Ya? ¿Es una misión imposible? ¿Qué creen ustedes, querido hermano? ¿Se puede volver? ¿Se puede volver a construir lo que el Señor en principio destinó para la iglesia? Dentro de toda esta conmovisión evangélica, ¿cierto? Donde hay tanta profanación de la escritura, donde hay tanta mala interpretación, donde hay tantas situaciones que a veces la iglesia, basta con meterse en las redes sociales, cómo la gente alaba al Señor,
A veces a mí me da hasta risa porque veo los videos cómo la gente parece zombie ahí, cuando la Biblia a mí me dice otra cosa. ¿Ya? Cuando a mí la palabra del Señor me dice que debemos hacerlo todo ordenadamente. ¿Ya? Para Dios dice, no hay nada imposible. ¿Ya? Misión imposible, no para Dios. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia, querido hermano? Cristo. Cristo es la cabeza. Aquí no hay un líder, no hay un hombre. Todos somos servidores dentro de este cuerpo. La única cabeza es Cristo. ¿Y cómo dejó establecidos los reglamentos, las directrices? Bueno, bajo la palabra del Señor. Y si una congregación no está bajo esos parámetros, podríamos decir que está bajo esta categoría de cristianos nominales. ¿Ya? Por último, los cristianos nominales aún necesitan ser evangelizados. O sea, necesitamos, querido hermano, evangelizar dentro de la iglesia. Y la única forma de evangelizar dentro de la iglesia es predicando la sana doctrina. Volviendo, hermanos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón, necesitamos volver a la senda antigua, necesitamos volver a los rudimentos de la escritura, de la palabra del Señor. La única forma. A veces, claro, el evangelismo en sí tiene que ser para afuera, pero hoy en día, querido hermano, hoy en día, en estos tiempos, bajo estos conceptos de cristianos nominales, necesitamos también reevangelizar a los que están dentro, a los que no han tenido una conversión genuina, aquellos que son simpatizantes, aquellos que se sienten cómodos, van, pero viven su vida, no se sienten bien. ¿Ya? A ellos necesitamos evangelizarlos dentro de la iglesia. Hoy día, recuerden que estamos dentro del tema de evangelismo y este tema de cristianos nominales va dentro de lo que tiene que ver con evangelismo, querido hermano. ¿Ya? Entonces, necesitamos con urgencia, hermano, volver a predicar, volver a entregar, ¿cierto?, el verdadero evangelio. El hermano Luis levantó la mano. Hermano Luis, prenda su micrófono. Ahí sí. Ya. ¿Me escucha? Sí, Ya. Ay, bueno, con relación a los nominales, están pero no están, ¿cierto? Primera Juan 2, 19 al 21, la palabra de Dios dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis las cosas. No os escribo como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede la verdad, procede de la verdad. ¿Me escuchó? sí, Ah, ya. Ya, yo quería hacer referencia con relación al tema que estamos tratando. Ahí la palabra de Dios también no hace referencia de que están en medio nuestro, pero realmente no han tenido un genuino convertimiento. A exactamente. ellos no sienten remordimiento cuando pecan, cuando caen, prácticamente les da lo mismo y esa es una señal, digamos, de que realmente no hay un verdadero convertimiento, a no arrepentirse, porque el arrepentirse es no tan solo confesar nuestros pecados, sino que la palabra de Dios nos llama no tan solo a confesarnos, sino que a apartarnos del pecado, no volver a donde mismo hemos caído. Eso quería compartir, hermano Alfredo. Amén. Gracias, hermano Luis. Sí, es necesario. El próximo lunes, Dios mediante, vamos a terminar este pilar, ¿cierto?, del evangelismo con la conversión. ¿Ya? Vamos a ver
la conversión gradual, la conversión parcial, la conversión absoluta. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, que hay tipos de conversiones, ¿ya? Recuerden que la conversión de Saulo a Pablo, ¿cierto? Fue una conversión absoluta, así, de inmediato, ¿ya? Y hay otras conversiones que son graduales, ¿ya? Por eso es que no debemos a estos cristianos, con el tema que nos convoca hoy día, a estos cristianos nominales, tenemos que evangelizarlos, tenemos que predicarles del Señor. Tenemos que decirle que en esa situación, aunque ellos muchas veces, como le decíamos anteriormente, si tú le preguntas que van al cielo y son salvos, sí, porque hicieron la confesión de fe, porque están participando en una iglesia, o muchos por herencia recibieron el cristianismo, pero necesitan nacer de nuevo, ¿ya? Y el nacer de nuevo requiere, ¿cierto?, conocer la palabra del Señor. Y hoy en día, dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, la gente no quiere conocer la palabra del Señor. La gente no quiere saber quién es su Dios, quién es Cristo, cómo Él actúa. No quiere, no tiene tiempo para eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque se conforman con que el predicador, ¿cierto?, le hable cosas bonitas. Y ahí donde hablamos, ¿cierto?, el humanismo, el pluralismo, lo que hablamos de esto, de estas tendencias filosóficas, de sentir bien el ¿cuánto se llama? El cuerpo. Y muchos de ellos, a lo mejor, el otro día lo conversamos con un hermano, hace obras de caridad para apaciguar su mente. Y van y ayudan, ¿cierto? Incluso dentro de las congregaciones van y ayudan a ciertos hermanos para para que su corazón y su mente no les redarguya, para que digan, ah, sí, estoy ayudando, estoy haciendo esto. Hermano Ángel, prenda su micrófono. Ahí sí. Ya, lo que pasa es que, a ver, cuando usted hablaba de, yo creo que para que haya un verdadero arrepentimiento, primero hay que hacer un reconocimiento personal de lo que uno es a través del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Cuando usted daba la clase y hablaba de las distintas categorías del cristiano nominal, yo en cada una de ellas me vi reflejado en este proceso. En cada una de ellas me vi reflejado. Eso por un lado, quería comentar. Ya, pasé por cada una de ellas y yo lo tengo que reconocer. Ya, y después cuando hablaba de la influencia, ¿verdad? Tanto filosóficas como ¿era cómo era? Sociológica. Sociológicas. Claro que sí, pues es una de las cosas con las cuales debemos pelear todos los días, porque nuestros pensamientos, nuestro ego está influenciado por todas esas corrientes, que hacen que razonemos bajo nuestros propios pensamientos, ¿ya? Y en este proceso, ¿no? Que qué bueno que vayamos a verlo la próxima semana de la conversión, ¿verdad? Una parte fundamental de la conversión es cuando uno logra entender que que mis pensamientos no son los míos, que lo que yo he hecho en esta vida o lo que yo pueda hacer no depende ni de mi inteligencia ni de mis habilidades, sino que dependen absolutamente de la gracia de Dios. En el momento en que uno empieza a reconocer eso, ya, como que va saliendo, yo por eso digo, me vi reflejado como que va saliendo de esa situación de cristiano nominal, ¿ya? Y va entrando y estoy con mucha curiosidad por la próxima clase, ¿no? A esto de la conversión verdadera, ¿ya? Entonces, parte de esto es de negarse. Ahí, cuando yo lucho contra todas esas corrientes que por educación, por la universidad, lo que sea, uno fue incorporado, ahí donde uno va entendiendo de despojarse de uno mismo, es despojarse de todas estas corrientes de pensamiento, ¿ya? Y de conductas. Y, y lo otro es que constantemente reconocer que eh,
yo para mí dos cosas fundamentales es reconocer que vivimos y todo es por la gracia de Dios y, y que en este mundo estamos constantemente expuestos a una serie inmensa de tentaciones, ¿ya? Y que son de todo tipo, inclusive de estas mismas, de estas influencias filosóficas, sociales, políticas, económicas, ¿ya? Y con las cuales tenemos que luchar día a día, ¿no? Entonces, para ir terminando, cosas fundamentales como que la palabra nos dice, por eso que es fundamental el conocimiento de la palabra, el Señor Jesús nos dice, no améis las cosas de este mundo, y muchas veces no nos damos cuenta y estamos orando pidiéndole cosas de este mundo. Entonces, la verdadera, la conversión, insisto, simplemente me vi reflejado en eso y me quedo con una curiosidad inmensa por saber la próxima clase acerca de la conversión. Eso, hermano Alfredo. Sí, yo creo que muchos de nosotros, así como nuestro hermano Ángel, por lo menos yo igual pasé también. Recuerden que yo desde nací, yo creo que mi mamá me parió ahí debajo de las bancas, ya toda mi vida dentro de la iglesia. Pero una vez que uno, cuando nos dieron esta clase, también yo me vi reflejado. Es un proceso que uno fue pasando. Pero gracias a Dios que llegó un momento, no porque uno fue más capaz o tiene mayores cualidades, sino que la gracia del Señor sobreabundó en el pecado en el cual estábamos, y pude ver la verdadera luz y pude tener el verdadero convertimiento, el verdadero nacimiento. Y de ahí, obviamente, que nuestra perspectiva y nuestra mirada hacia el Evangelio cambia, ¿ya? Y de ahí cambia en el sentido de que yo, como cristiano, una de las primeras luces de que he tenido un verdadero convertimiento o he nacido de nuevo es que yo quiero conocer más de este Dios. Esa es una de las primeras luces. Y quiero agradarle con toda mi vida, ya, con todo lo que yo pueda hacer. Y obviamente, y eso conlleva a ir apartándome de las cosas que a él no le agradan. ¿Ya? Si a mí, como decía por ahí el hermano Luis en su intervención, el cristiano nominal se sigue deleitando en su pecado. O sea, sigue cometiendo las mismas cosas, sigue haciendo las mismas pillerías, ¿cierto? En los negocios, todas esas cosas que hacía antes entre comillas, de hacer la confesión de fe, porque la confesión de fe no es seguridad de nada, ¿ya? Y bíblicamente, hermano, bíblicamente sí dice la Biblia que debemos confesar nuestros pecados, pero si usted ve en algún párrafo bíblico, no hay nada que diga cuando los cristianos predicaban y decían, no, venga para acá y dicte esta oración para que sea salvo. No dice nada la Biblia sobre eso, ¿ya? Es más, es como cuando uno hace pasar a la gente y que haga el acto de fe públicamente y repita alguna oración. Es más como una ceremonia, porque yo puedo repetir 1000 veces esa oración, pero si no hay un arrepentimiento genuino de adentro, y que ese arrepentimiento, como lo vamos a ver la próxima clase, es una gracia preconcebida, porque recuerde que el ser humano está caído, está apartado de Dios, entonces el hombre no puede elegir entre lo bueno y lo malo, porque su mente, sus ojos están cerrados. Entonces, cuando uno llega al convertimiento y puede nacer de nuevo, hay una gracia preconcebida que Dios le permite al ser humano para poder discernir y decir, sí, me conviene a Cristo porque estoy muerto en delito y pecado, pero es una gracia de Dios preconcebida, ¿ya? Entonces, ahí el hombre puede elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces, que ya lo vamos a ver en la próxima clase. Por eso que es muy interesante este tema, y recuerden que la conversión es una doctrina bíblica, debemos nosotros conocerla, de qué se trata, cómo ese actuar del Espíritu Santo, cómo va trabajando en la vida del cristiano, debemos conocerla, ¿ya? Como la justificación, como la santificación, debemos nosotros conocer estos términos como hijos de Dios, que son doctrinas básicas del cristianismo, ¿ya?
debemos ir conociéndola. Así que, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Alguien más quiere dar gracias al Señor por algo nuevo que aprendió? ¿Alguien más se sintió identificado con esta etapa como cristiano nominal, ¿cierto? Y que hoy día da gracias a Dios porque a lo mejor está en otra etapa, ¿ya? Dejó de ser cristiano nominal, hoy día está en un proceso de conversión o en el proceso de santificación, de ir acercándose más a Dios. Recuerden que nuestra meta del cristiano o del ser humano en el ámbito del cristianismo es llegar a ser como Cristo. Esa es nuestra meta, ¿ya? Y aunque no la vamos a lograr en esta vida, ¿ya? Porque en esta naturaleza vamos a seguir siendo pecaminosos, pero en los años que el Señor nos conceda de vida, sean 30, 40, 50, 60, 80, debemos tratar con la ayuda, por eso es del Espíritu Santo, de poder llegar a esa estatura. Y que cuando venga el proceso de la transfiguración en cada uno de nosotros, ¿ya? Que va a ser el último proceso donde el Señor va a cambiar la naturaleza pecaminosa y nos va a dar una naturaleza celestial, ese proceso lo hace el Señor. Pero hoy en día estamos en un entrenamiento, donde ir sacando aquellas, como una depuración, ¿ya? Sacando aquellas cosas a través de la ayuda del Espíritu Santo y con la guía de la palabra del Señor, ¿ya? Así que eso. ¿Alguien más quiere agregar algo, hermano José, hermana Jennifer? O este tema, obviamente que este tema es No, a lo mejor eso, muy es nuevo para algunos. Ahí sí, hermana Jennifer. estoy aquí explicando a los chicos que me están preguntando y les estoy explicando y digo que es muy interesante el tema. Muy Sí. bueno. Gracias, hermana Jennifer. Dios le bendiga. Hermano José. Bueno, lo importante, como dice usted, siempre nosotros vamos a estar pecando, pero cada día nosotros vamos a aprender, nunca vamos a terminar de aprender. Y lo más importante es el testimonio que podamos dar, porque a usted y a lo mejor muchos hermanos han escuchado por ahí que cuando se le habla del Evangelio, dicen, no, déjeme aquí nomás porque no quiero ser como ese otro o esa otra. Entonces, yo creo que esa es la parte de que cuando el cristiano se está esforzando por hacer mejor las cosas, porque no es tanto que predique uno, o sea, con su boca, de que uno diga de que es buen cristiano, sino que otros digan, ese es un buen cristiano. Eso. Amén. Sí. Ese debe ser también una de nuestras metas, ¿cierto? Pero eso recuerden que no es bajo nuestros propios esfuerzos, ¿ya? Es bajo la gracia del Señor que es derramada abundantemente, dice, sobre cada uno de nosotros, ¿ya? Y pedirle sabiduría, dirección al Señor, en el cual Él la pondrá y la dará abundantemente también sobre nosotros, ¿ya? Y si no tenemos sabiduría y gracias porque no la pedimos. Y como decía el hermano Ángel, a veces pedimos otras cosas. ¿Ya? Pedimos otras cosas que son de este mundo y nos despreocupamos de pedir de las cosas de los tesoros celestiales, ¿ya? Donde el Señor dice que añadirá todas aquellas cosas que os falte. Así que un abrazo, queridos hermanos. Dios les bendiga. Recuerden a los hermanos aquí en Santiago que este domingo nos encontramos, ya tenemos culto este domingo a las 5:30 de la tarde, así que si llueve, truene, relampaguee, ahí vamos a estar ya alabando y bendiciendo el nombre del Señor, ya. Así que un abrazo en el Señor, que tengan buena semana, cuídense harto, abríguense mucho, ya, tengan cuidado ahí oremos por nuestros niños, cuando salgan de su casa ahí, ore por sus niños, ponga usted sus manos, no esperes que los líderes, usted tiene la autoridad, ponga sus manos ahí sobre sus hijos y ore por ellos y bendígalo, que el Señor los libre de esta enfermedad respiratoria que como vemos está haciendo bastante caos, ¿ya? Así que a cuidarse, a confiar en el Señor nomás y a orar uno por los otros, ¿ya? Así que Dios les bendiga. Un abrazo y nos vemos el próximo domingo o el próximo lunes. Bendiciones. Chao, bendiciones. Un abrazo. Amén. Bendiciones. Buenas noches. No.